Primera de Samuel, capítulo 8. Puede permanecer sentado o sentada. Yo voy a dar por lectura los primeros 5 versículos. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Padre, bendice tu palabra, la exposición de ella que alumbra nuestras vidas. Queremos que nos corrijas, que nos adviertes, que nos enseñes, que nos permitas aprender, porque vivimos tiempos difíciles, que de la misma manera como los hijos de Samuel se apartaron de la fe, permitiendo la corrupción, permitiendo el soborno, permitiendo la manipulación por dinero. Hoy por hoy, muchas iglesias están perdiendo su visión, muchas iglesias se están cambiando, dejando de predicar, dejando de enseñar lo que deben de enseñar y acomodando sus servicios al deseo de la gente. Cuando los servicios son para usted, oh Dios, cuando los servicios son para adorar de usted, y los hombres tenemos que unirnos a esa adoración, a esa legítima adoración que es dirigida solamente a usted, porque usted merece toda honra y toda gloria. Bendiga este tiempo, gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden seguir sentados, gracias, para no perder la costumbre. Hemos estado hablando acerca de una triste realidad dentro de la humanidad, que es la triste realidad del pecado de la comparación, de aquella práctica que debería ser normal, natural, cotidiana, y lo es en un sentido, pero que lamentablemente, esta práctica normal, natural, de la vida propia, esta práctica del comparar, lamentablemente, es dañada, es corrompida, es carcomida por nuestra intencionalidad que tenemos por dentro del por qué comparar. Y esa intencionalidad está sujeta, como ya hemos dicho, a aquellos pecados propios de los defectos de la personalidad. Los psicólogos y los analistas y los psiquiatras dicen pequeños defectos propios de la personalidad del ser humano. No, señor, ningún. Esos no son defectos, esos son pecados. A la luz de la Biblia, esa avaricia, ese egoísmo, esa envidia, ese deseo de tener, ese deseo de juntar, junto con el materialismo, todo eso son hierbas malas que crecen en nuestra vida. Y hay que saberlas controlar, y hay que saberlas aplastar para que no suban sobre nuestra cabeza. Entonces, esta práctica propia, natural, normal de la comparación se ve altamente afectada por estos pecados de los defectos de la personalidad: avaricia, egoísmo, materialismo, vanidades, celo, envidia. Todo eso es dañino. Luego entonces
Si sumamos a esto aquellos aspectos propios de las pecaminosas emociones negativas, resentimientos, enojos, rencores, amarguras, ira, todo tipo de animosidad perversa, dañina al alma, al espíritu, a nuestro yo, que impactan de una manera trágica muchas veces alrededor nuestro, en los que viven cerca nuestro. A esto tenemos que añadir heridas, vidas atormentadas, vidas frustradas, vidas desilusionadas, desencantadas, donde está lleno de traumas, frustraciones, complejos, poca estima, depresión, poco valor de sí mismo. Oiga, nosotros tenemos valor. Nosotros somos gente que valemos. Aquel hombre, aquella mujer que ha rendido su vida a Cristo, tiene un potencial por dentro maravilloso. Nosotros valemos. Nosotros somos mucho más que esa gente que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. No lo digo con orgullo. Lo digo porque es la realidad. Dios ha dado valor a nuestra vida. La gracia de Dios ha transformado nuestro ser y tenemos valor de adentro hacia afuera. Donde el mundo considera el valor de la gente por lo que hacen, por lo que dicen, por lo que tienen. Y nosotros los tontos corremos desenfrenadamente en ese camino para llegar a ese nivel, porque queremos que nos consideren. Oiga, usted no necesita nada de eso para tener valor. Cristo da valor a su vida. Eso es suficiente. Por eso que no deben de existir esas frustraciones, esos traumas, esos complejos de inferioridad y algunos de superioridad, porque los dos son malos. Y si añadimos a esto que hacemos las cosas por motivos y razones equivocadas, y nos metemos en una profesión, o nos metemos en el ministerio, y empezamos a involucrarnos, como ya hemos dicho, por razones tontas, por razones equivocadas, por razones inconsistentes a lo que la palabra de Dios nos enseña, nos muestra. Sumado a todo esto, tenemos el cochino y tonto orgullo de pretender ser lo que no somos. El orgullo, esa vanidad, esa vanagloria de la vida. Y como decíamos la semana pasada, y todo esto se suma a ese espíritu de insatisfacción. Nada satisface. Solamente una vida que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, debería ser una vida insatisfecha. Debería ser una vida donde se siente descontenta por lo que tiene, por lo que es, por lo que sabe, cuando debería dar gracias a Dios por lo que tiene y por lo que sabe. Porque Dios nos ha permitido en Cristo hemos sido levantados a una posición muy diferente a lo que el mundo ofrece. En Cristo tenemos garantía, en Cristo nosotros tenemos esa llenura, porque la Biblia dice que en Cristo todo lo tenemos. Estamos completos en Cristo. La Biblia lo dice. Pero vivimos descontentos. Vivimos insatisfechos. Tenga cuidado con la mala gratitud a Dios, que se siente insatisfecho con lo que tiene, con lo que es, con lo que ha alcanzado, porque Dios le ha permitido tener y alcanzar. Tenga mucho cuidado, porque a Dios debemos darle gloria y gracias por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que sabemos, por lo que hemos alcanzado. A Dios debemos darle honra y gloria y gracias. Así que hoy en la mañana entramos entonces ya directo, en la mañana y hoy por la tarde entramos a la inequívoca realidad de poder aplicar estas verdades
en el plano congregacional, en el plano espiritual, donde de una manera especial mirábamos en la mañana, donde hablábamos del pueblo de Israel, que después de haber salido con mano poderosa de Egipto, donde Dios les dio leyes sociales, leyes espirituales y leyes familiares para que en el desierto se constituyeran como nación hasta que llegaran a la tierra prometida y fuesen un pueblo floreciente, fuesen un pueblo suficiente, fuesen un pueblo dotado de maravillas de parte de Dios. Pero comenzaron a mirar alrededor a los pueblos, cómo eran, lo que hacían. Y cansados del yugo de la palabra, porque hermano, en cierta manera, la palabra es un yugo. Debe de entender eso y acéptelo. La palabra de Dios nos frena. La palabra de Dios es como un yugo para nuestra vida. ¿Usted es esclavo del mundo o es esclavo del cielo? ¿Es esclavo de Cristo o es esclavo del diablo? Y voluntariamente nos hemos sometido a esta nueva forma de doctrina, de práctica, que es la vida cristiana. Sí, mi hermano, no lo voy a decir lo contrario. La vida cristiana se convierte en un yugo, donde somos esclavos de Cristo, pero Él nos cuida, Él nos promete bendiciones, Él paga bien, porque también existe ese yugo del mundo, del diablo y de sus prácticas y de sus vanidades, pero óigame, esas regalías, esas bendiciones que el mundo ofrece son ficticias, temporales, terrenales y efímeras. Las bendiciones que Dios ofrece por causa de ese yugo donde nos sometemos a su forma, a su gracia, a sus parámetros, a sus valores, a sus principios, ellos pagan bien, le permiten vivir bien a usted en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional. Vivimos vidas tranquilas. Vale la pena, pero el pueblo de Israel, cansado del yugo, cansado de la palabra, cansado del freno, cansado de los principios y valores de Dios. Mira, Samuel, tus hijos no andan como tú fuiste un hombre de Dios, un juez, un sacerdote, un profeta, a ti te creíamos, a ti te seguíamos, pero tus hijos son unos perversos. Mira, ya no queremos seguir con ellos. Por favor, necesitamos un rey, igual como tienen todas las naciones, para que nos gobierne y nos controle, y también para que te subyuguen, tonto. Porque Dios le dijo a Samuel, lo que iba a ser el rey que venía, y cómo los iba a tratar a ellos, inclusive cómo los iba a maltratar con sus hijos. Y fue exactamente igual como se le advirtió. Qué triste historia. No querían ser como el mundo. ¡Aguanta! Esas iglesias que quieren ser como el mundo. Y crecen, hermano, crecen. Porque se acomodan a ese mundo donde la iglesia le ofrece a ellos cierta forma, cierto estilo, donde se le acomoda a ellos. Aquí no. Y dicho sea de paso, de la misma manera que Israel buscó refugio en el mundo, parecerse al mundo, y tener ese aspecto igual al mundo, gobernados por el mundo, el estilo del mundo, de la misma manera las iglesias caen en esta tonta idea de copiar prácticas del mundo, de copiar parámetros del mundo, de copiar principios y valores del mundo. Y lamentablemente se ven las nefastas condiciones donde las ovejitas ya no saben dónde congregarse y qué hacer, y muchos terminan quedándose en sus casas
Porque hay buenas ovejas, buenos creyentes que no aceptan que los pastores nuevos que lleguen a las iglesias no aceptan los cambios. Pero si lo que hacíamos hasta ayer, por 20, 30, 40, por 50 años, servía, valía la pena, ¿por qué viene este otro a cambiarlo si todo funcionaba bien? Es que hay que acomodar a la gente. Es que, hermano, no nos conformamos con 200, tenemos que llegar a 400. Pero para llegar a 400 tenemos que hacer cambios. Y no vamos a cansar a la gente. Ya no vamos a tener servicio a las 5, 6, 7 de la tarde. Solamente un servicio. Óigame, aquí no. Aquí no. Por lo menos conmigo no. Por lo menos conmigo no. Porque Dios honra a los que le honran. Yo conozco la honra que Dios da al hombre cuando el hombre primeramente le honra a Él. Y yo busco la bendición de Dios. Yo no soy siervo de los hombres, yo soy siervo de Dios. Y sobre eso vamos a trabajar. Y sobre eso nos vamos a mantener. Gústele a quien le guste. Y al que no le guste, Dios lo bendiga. Ahí está la puerta para entrar y para salir. Si nadie os obliga, nadie nos obliga en esto. Y busquemos la iglesia que se nos acomoda a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestra cultura, si yo quiero decir así, y dejemos que todo siga funcionando. Y de la misma manera que nosotros dejamos tranquila a esas iglesias que se están liberando cada día más, que están cambiando su rutina cada día más, que están cambiando un montón de cosas porque según ellos son arcaicas, son antiguas, ya no funcionan y hay que ser más modernos. De la misma manera que ellos hacen eso, y no descalifico esas iglesias porque, Pastor Jerry, pueden tener un mensaje todavía bíblico centrado en Cristo. Aunque ya la separación con el mundo no se predica, pero tienen a Cristo como Salvador y tienen a Cristo como Señor. Por lo tanto, yo no puedo descalificar esas iglesias, aunque sí descalifico sus prácticas, porque son mundanas. Y es bueno haberlo dicho en la mañana, porque no pretendo descalificar a iglesias que todavía... Pero el problema es que no predican todo el consejo de Dios, eso sí. Es el problema. Y ahí es donde hay una falacia, allí es donde hay una debilidad, allí es donde hay una acción deliberada, sistemática, donde al dejar de predicar ciertos temas, ¿sabe quiénes son los que se afectan? Ustedes, las ovejas, porque no aprenden, porque no tienen recursos, porque no tienen fuerza y no pueden y no tienen esa facilidad de descubrir en la Biblia esos principios necesarios para aguantar la pela que el mundo nos quiere dar, para aguantar esa infiltración que se quiere meter en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia. Entonces los pastores tenemos que estudiar y tenemos que aprender y tenemos que visualizar a la luz de la palabra de Dios qué verdad y qué principios debemos de dar y enseñar para advertir, para corregir, para dirigir. Porque el pastor dirige por medio de la palabra, no de manera dictatorial, de ninguna manera, no, pero sí en el sentido bíblico, así dice Dios, así dice la palabra, ¿te gusta? Amén, ¿no te gusta? Amén también. Eso es lo que hay. Y en la mañana mirábamos entonces cómo las iglesias se van sutilmente apartando, y como dice Judas en el versículo 4, que entraron encubiertamente hombres destinados ya para la perdición, donde convierten en libertinaje la gracia de Dios. A esto se evita. Aprendamos, hermanos, aprendamos a discernir, a darnos cuenta de lo que hay, oler, escuchar, mirar lo que hay. Porque tú tienes que cuidar este refugio que Dios te dio. Tienes que cuidar. ¿Cuánto tiempo más Guayco va a estar aquí? No lo sé. Yo no lo sé. Vendrá otro. Ahí está el pastor Jerry. Ustedes sabrán. Vendrá otro. Pero muchas veces los cambios de otro líder, hay cambios en la temática.
y en la dirección. Es cierto, con todo nuevo pastor, sí, tienen que notarse algunos cambios, pero no sean cambios mundanales que entren a las iglesias. Porque ese es el peligro. Ese es el riesgo que se corre. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Así que en la mañana mirábamos, a grosso modo, mirábamos la tendencia de las iglesias en mirar otras iglesias. Pastores, congregaciones que miran a otras iglesias y ven cómo crecen, y ven que tienen, y ven que compran, y ven que crecen. Y comienzan a decir, bueno, ¿y nosotros por qué no crecemos? ¿Por qué no nos desarrollamos? ¿Por qué seguimos siendo el mismo grupito de 100 personas? ¿Y por qué no hay avance? Y ahí viene la carcoma de la envidia. Ahí viene la carcoma de la soberbia, de la rebeldía. No, esto que estamos enseñando no funciona. Y esto de usar estos trajes y ¿cierto? Y tener esta música que son himnos, que la gente se duerme. No, te dormirás tú. Yo no me duermo, te dormirás tú. Yo no. ¿Ok? Entonces comienzan a descalificar todo lo que se ha hecho por 20, 30, 40 años y hay que traer renovación. Con todo respeto, váyanse al diablo con sus renovaciones. Con todo respeto. A todos aquellos que quieran venir a meterse con su mundanalidad y con sus creencias nefastas, venenosas, tóxicas, váyanse con esas prácticas. Por otro lado, porque no creemos en eso. No creemos. Y mientras este pastor esté aquí, se va a mantener. Aún con el pastor David Acevedo, él me enseñó cosas que ya mi pastor Nelson en Chile ya me había enseñado, pero después aquí pastor David Acevedo me daba ciertas ideas para poder pensar. Una de las cosas que nunca me olvido, que lo que él me enseñó, me dijo, Gabriel, esto fue pastor David Acevedo, Gabriel, no es solamente importante lo que se predica, es importante lo que no se está predicando. Y como yo soy un bruto, y como yo soy un tonto, la agarré. Porque el que no oye consejo, no llega viejo y vive como un conejo. Con orejas largas, parecido al burro, igual al conejo. Muy cerca de convertirse en burro. Hay que aprender, hermanos. Hay que aprender. Hay que aprender. Así que en la mañana mirábamos como el pobre pastor Guayco lo sacaron de la iglesia porque era arcaico, porque era antiguo. ¿Y qué? No quieren saber de Juan y del pastor Jerry con esa música. No, esa música hay que cambiarla. Traigan trompeta, traigan conga, traigan huira y traigan guitarra eléctrica y traigan al director nuevo que es el hermano Caleb. Tráiganlo para acá para que dirija con su música y saquen a Jerry y saquen a Juan porque son aburridos. Hay que cuidarse de esos muchachitos porque es un terrorista ese. Ahí andaba con una culebra asustando a la gente. De plástico, por supuesto, de plástico, pero y andaba asustando y él se esconde por detrás para ver lo que la gente va a hacer. Pobre Wendy, pobrecita hija mía. Ya Samuel es grande y fuerte, puede aguantar esos fuetes, pero es Wendy. Imagínense, pobrecita ella. Hoy en la tarde, quiero invitarla a considerar cuando el pastor es el problema, cuando el pastor es el que compara, cuando el pastor siente envidia por otro pastor, cuando el pastor anda viviendo comparando iglesia de iglesia. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Porque en vez de ir a gozarte a otra iglesia, en vez de ir a aprender sanamente
a otra iglesia, lo que te vas a llenar tus ojos de todo lo que ves allí. Y luego llegas a tu iglesia y mira, y lo que haces en tu iglesia, ay mi madre, qué conducta tan impropia de un siervo de Dios. El problema con estos pastores que viven comparando su ministerio, su propio pastorado con otros pastores, no viven tranquilos, no duermen, tienen pesadillas. Hermano, nunca me ha pasado por la mente yo tener envidia de otro pastor, nunca me ha pasado por la mente, de cómo predica, ni de cómo enseña, ni de cómo hace las cosas. Mire, eso está lejos de mí. Hermano, yo soy yo en el Señor. Yo soy hueco. Yo no puedo ser igual que el pastor Jerry. El pastor Jerry no puede ser igual a mí. Somos diferentes. Y tenemos que aprender a vivir con esa diversidad. Porque es maravilloso. Pero estos pastores viven con esa envidia. Viven con ese celo. Y lamentablemente eso no los deja vivir. Entonces no solamente tienen envidia de otros pastores, cómo crecen, cómo triunfan, cómo hacen todo lo que hacen, y ellos siguen iguales. Y por otro lado, miran todo lo que sucede en la iglesia y lo traen para atrás, para copiarlo. Lo contrario a lo que sucedió con ese pastor que vino tiempo atrás, misionero, donde estuvo varios días mirando todo lo que él consideraba que era malo que en la iglesia, mirando todo lo que él consideraba que era carnal, mirando todo lo que él consideraba que era no cristiano y que era no espiritual. Y cuando comenzó a predicar, comenzó a atacar de todo lo que veía en la iglesia. Ese otro tipo de pastor que está enfermo, que él se cree la cuarta parte de la Trinidad, y nadie está, todos están equivocados, él es el único que hace bien las cosas. Ese es otro tipo de pastor. Pero tenemos que se siente por su complejo, que se siente menoscabado, se siente derrotado y necesita andar mirando en otros qué hacer para él funcionar bien en su iglesia. Porque él no está contento con su iglesia. Escúchame, es tu iglesia. Tú la tienes. Tú has dejado de alimentarla y tú has dejado de preocuparte por esas ovejas y es culpa tuya, pastorcito. Porque este pastor, por casi 30 años, ¿y quién es el más antiguo aquí? Don Roque, él sabe, no estoy diciendo más viejo, ni tampoco estoy diciendo anciano de días, por si acaso. Cabecita de ajo. Escúcheme, él sabe que yo no salía de mi iglesia. Mis hijos pequeños, yo pasaba 11 años aquí en la iglesia, 11 meses. Y sí, yo me tomaba un mes de vacaciones con mis hijos, pero los otros 11 meses yo no iba a predicar, yo no salía, porque la Biblia dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no entre otros, sino entre vosotros, pastores. Busque primera de Pedro capítulo 5 para comenzar el tema entonces. Para ya desbocarme. Porque uno se desboca con estos temas, porque hermano, mire, escúcheme, yo soy celoso de Dios. Yo soy celoso de las verdades de Dios. Y me gusta enseñar esto. ¿Por qué? Porque hay que edificar, hay que construir, hay que advertir. Primera de Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos. Anciano aquí es pastor.
de acuerdo a lo que yo entiendo de Hechos capítulo 20, anciano, pastor, obispo, presbítero, para mí es la misma cosa. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros. ¿Saben quién me enseñó este versículo? David Acevedo. Me dijo, Gabriel, le voy a dar un consejo. Mire, ya yo venía con esa idea, pero me dijo, este versículo enseña que no debemos de andar como embajadores. Algunos pastores se creen embajadores que le resuelven los problemas a toda la iglesia. Tonto, no eres capaz de resolver los problemas de tu propia iglesia. ¿Y quién te puso como embajador para resolver los problemas de otro? Perdóneme que me emocione un poco. Pero algunos se creen embajadores y andan de iglesia en iglesia corrigiendo, ayudando, amonestando y dirigiendo. No son capaces de arreglar sus propios problemas y pretenden venir a arreglar otros problemas de otros. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Escucha, mira para acá, mira lo que dice, cuidando de ella. Lo que menos están haciendo hoy en día es cuidando de ella. Se cuidan a ellos mismos nada más. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. ¿Cuál es el propósito por el cual tú te metiste al ministerio, pastor? Algunos hasta la ciudadanía o la residencia la consiguieron por el pastorado. Y por eso se metieron en esto. Sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre el que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, siendo ejemplos de la grey. Y no busques premio mientras vivas en la tierra, no busques reconocimiento mientras vivas en la tierra, pastor. No busques lo ajeno mientras vivas en la tierra, porque dice el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cristo me va a dar la corona incorruptible de gloria. Yo no espero nada de ti, nada de la iglesia, todo de Dios. Por eso que no podemos abusar. Por eso que no podemos violentar estos principios. Por eso que no podemos dañar a las ovejas. Yo prefiero que tú me quedes debiendo y yo no cobrarte. Prefiero sufrir el agravio y quedarme callado y no andar cobrándote. Porque las ovejas son de Dios, son de Cristo. Y uno tiene que aprender a cuidarlas. Obviamente hablando, todo pastor tiene su debilidad, todo pastor tiene su momento, todo pastor tiene su momento en que se levanta con el pie izquierdo, si eso es parte de la humanidad. Tampoco estoy tratando de justificar, pero es la realidad. Voy a pasar un día cerca de ti, un día domingo en la mañana acelerado con tanta cosa y no te voy a saludar. No te hieras, no te molestes. Dios te saluda, Cristo te saluda. ¿Cuál es el problema que el pastor te salude? Por supuesto, el pastor te tiene que saludar. En la medida que me doy cuenta pero a veces uno anda ofuscado y preocupado por cosas, a uno se le escapa. Entremos en detalle. Amada iglesia, en el mismo plano congregacional existe otro peligro, el cual yo considero que es más peligroso que el anterior, porque afectaría a la vida personal del pastor, y como consecuencia, cuando la vida del pastor es afectada, como consecuencia, esa afectación, no sé si se puede usar en esa conjugación, en ese problema que se le desarrolla en ese pastor por ser lo que no debe de ser. Óigame bien, también se afectan las ovejas. Hermano, si yo estoy mal,
voy a estar mal para con usted. Y ustedes van a sufrir mi culpa, por mi culpa. Hay otro problema, que es cuando el pastor tiene envidia de otros pastores y el pastor anda mirando en todas las iglesias lo lindo y la de él. Él la mira como la pudrición más grande. Pastor, pero es que esa es la iglesia que tú pastoreas. Alguien ha dicho por ahí que la iglesia es como su pastor. Amén. La iglesia es como su pastor. Entonces, claro, si están mirando tu iglesia que está según tu criterio, está mala, no sirve. ¿Y quién la puso mala? ¿Y quién la puso inservible? Porque por supuesto tú andas preocupado, como cuarta parte de la Trinidad, resolviéndole los problemas a todo el mundo, y no eres capaz de preocuparte por las ovejas que Dios te dio. Este problema consiste en el hecho cuando un pastor decide vivir comparando su ministerio, su iglesia y todo lo que esto implica con otra iglesia, con otros ministerios. Así que creo yo que no es correcto, no es necesario, no es útil, ni provechoso, ni saludable para una congregación el hecho de que su pastor pretenda que su iglesia, su ministerio, sea igual, haciendo, actuando, teniendo, poseyendo, igual a la iglesia del pastor Perico Los Palotes, la cual se encuentra en otras latitudes, en otros lugares, bajo otro tipo de características. Porque el problema es que cada iglesia tiene su característica. Hermano, yo no puedo incrementar prácticas de Alaska o de Puerto Rico o de Rusia, no puedo incrementarlas aquí porque estamos en Nueva York. Es que es tonto. Y vas a vivir frustrado por intentarlo. Permítame explicarle de una manera simple. Imagínese usted, cada vez que ese pastor sale a dar sus charlas, repito, son necesarias charlas y enseñanzas, tú sabes, es de suma importancia contar con las charlas del pastor fulano de tal. Si no fuera por él, ¿qué sería de las otras iglesias? ¿Tú entiendes? Es el don de Dios para tantas iglesias desvalidas de buenos pastores que necesitan buenas prédicas y hay que rescatarlas. Y ese pastor va predicando de iglesia en iglesia porque él tiene el don de Dios para levantar y cuidar las otras iglesias. Preocúpate por la tuya, tonto. No te preocupes por la de otro. Entonces, antes que se mueran, ellos son el don de Dios para la humanidad. Así que este pastor, cada vez que sale a dar sus charlas, al llegar de vuelta a su iglesia, oye bien, escucha, lo que ve, lo que observa, lo que visualiza, le deprime, le entristece. ¿Por qué? Porque nada se parece a la que vio al otro lado de la abuelita del mundo. En nada se parece. Así que al llegar y ver ese cuadro, para él deprimente, porque tiene en su mente la otra iglesia, con sus grandes edificios, con sus grandes casas, con sus grandes vehículos, con su grande extensión de terreno, y cuando llega a su iglesia de 50 metros cuadrados, y ahí tienen que comer, y ahí tienen que dormir, y ahí tienen que hacer escuela dominical, y ahí tienen que hacer niños, y ahí tienen que hacer el servicio principal, claro que te va a deprimir. Y en esa actitud no miras el potencial que tienes, porque estás preocupado de lo que el otro tiene. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Porque esa es la condición pecaminosa del ser humano. En todas las áreas es igual. Así que al llegar y ver ese cuadro, para él, triste, nefasto, deprimente, comienza una vez más con cambios, con nuevas ideas y nuevas fórmulas mágicas. Ahora sí, ahora los cambios que traigo de esa iglesia, ahora van a funcionar. Ahora no van a volver a funcionar, cabezón. Porque tú no entiendes algunas cosas que hay que entender. No has querido entender. Porque el problema no es ser burro, el problema es quedarnos burros.
Así que este pastor, por tener esta tonta idea y práctica de comparar su linda iglesia con las que visita, cada vez que vuelve a su iglesia pretenderá hacer cambios para llegar a ser como la última iglesia que estuvo visitando. ¿Qué es esto? ¿Envidia? ¿Dinerismo? Por decirlo así. ¿Avaricia? ¿Descontentamiento? ¿Ignorancia? ¿Figureo? ¿Fama? Esto es pecado de la comparación. Es el resultado del pecado de comparar tu ministerio y comparar tus iglesias y comparar tus lindas ovejas con las que hay allá. A mí hay pastores que me han dicho, pastor, tú tienes linda gente aquí. Varios pastores me han dicho, pastor, tú tienes linda gente aquí. Pero ¿sabes qué? Yo me quedo callado, porque hay cosas que se piensan y no se dicen, pero yo digo, ¿por qué dicen esto? Porque ellos creen que la gente que ellos tienen allá no son lindos, y aquí los ven lindos, que trabajan, que son simpáticos, que cantan duro y fuerte. Entonces están comparando maliciosamente esta iglesia con la de ellos. El problema es que ellos no logran entender que ellos son los que tienen la iglesia que quieren tener. Hermano, yo me molesto con algunos de ustedes por cierto grado de irresponsabilidad, me molesto porque no hacen las cosas como se les dice, pero yo no vivo frustrado por eso. Yo me siento contento con la iglesia que Dios nos dio, yo me siento contento con las ovejas que Dios nos dio, y no se lo digo para que se sienta bien, se lo digo porque es la realidad. Yo no puedo vivir frustrado, no puedo vivir traumatizado, porque al final la mayoría de la gente que está aquí, que nacieron en nuestra iglesia, con nuestro ministerio y tienen años, son gente que Dios nos permitió a nosotros formarlo. Y ellos son como fueron formados por nosotros. ¿Por qué me voy a sentir descontento? Pero los pastores no entienden y no comprenden que las ovejas, que sus iglesias son como ellos. Ellos son los culpables de lo que son. O somos los culpables de lo que no son. Eso es todo. Es igual con tus hijos. Es igual con tus hijos. El fruto no cae lejos del árbol. Y el problema es que hay uno de los muchachos que es igualito a Alex. Igualito. Pero no es tanto ese problema. El otro es igual a Yossi. Ay, mi madre, pero qué bomba. ¿No es verdad? Porque son hijos de ellos. Y es natural. Quieras o no quieras entender en el buen sentido de la palabra, el pastor es como el papá de la iglesia, y todas las ovejas nuevas que llegan, que hay que discipular, enseñar, levantar, corregir, darle pela, quebrarle la patita, todos ellos son hijos de uno al final. Entonces, ¿por qué me voy a quejar de ellos si yo los formé? ¿No es verdad, Connie? ¿No es verdad, Janito? Pero estos pastores son tontos. Andan preocupados por lo que hay del otro lado y no se preocupan por lo que tienen ahí. Y por vivir preocupados de lo que hay del otro lado, no logran visualizar lo que Dios tiene para ellos aquí. Así que este pastor, por tener esta tonta idea y práctica de comparar su iglesia con las que visita, cada vez que vuelve, ya usted se imagina. Hermano, cada iglesia es un oasis de la gracia de Dios y de la presencia de Dios en el lugar donde Dios la puso, con su propia forma, idiosincrasia y características y propios alcances. Ningún dedo de la mano se parece al otro, pero todos pertenecen a las manos del mismo cuerpo. Ningún hijo de la pareja es igual al otro, y son todos familia. Así las iglesias son familias, hermanas unas con otras, y todas miembros de la familia de Dios, del mismo cuerpo que es de la iglesia, pero somos independientes, autónomas, especiales, singulares y únicas para Dios. Dios ama a cada iglesia que proclama la
de Dios y que proclama a Jesucristo como el Mesías, Dios la ama y la acepta con sus diferencias. Entonces, si Dios nos acepta diferentes, donde Dios sabrá juzgar lo malo de cada una, como sabrá bendecir lo bueno de cada una, ¿quién soy yo para andar pensando que yo me voy a parecer igual a la otra? O yo voy a hacer lo mismo que la otra para alcanzar lo mismo. ¡Tonto! Cada pastor es diferente. Y cada congregación es de acuerdo a su pastor. ¿No es verdad, mi iglesia? O se moldea o se moldea, ¿no es verdad? Pregúntenle a la hermana Ignacia cuando llegó a la iglesia. Pregúntenle la experiencia. Pregúntenle a la hermana Betty, que fueron moldeados aquí a fuego. Pero ¿sabe qué? Pero son del ejército. La hermana Cela también, que ya tiene sus años aquí. Dios sí bien sabe lo que hay aquí, lo que somos. Pero es el Señor que nos permite en el diario vivir, la oveja con el pastor con la oveja, juntos moldearnos, juntos para un mismo fin. Repito, cada iglesia es un oasis de luz, un oasis de esperanza en medio de este mundo seco, árido, oscuro y lúgubre. Pero este pecado de la comparación ha hecho olvidar esta preciosa e importante realidad, esta maravillosa realidad, y por eso este pecado ha amargado, ha frustrado, ha dislocado, ha alocado, ha desquiciado y sentenciado al fracaso, hasta enterrado a siervos de Dios equivocados. Y no uno, sino cientos, y no cientos, sino miles pastores o supuestos pastores que en la ancha faz de la tierra han caído en el tonto engaño de pretender tener como el ministerio que está al lado del otro pastor. Mire, pastor, entienda y escuche por favor. La otra iglesia que usted quiere imitar, la otra iglesia que usted consideró, eso es lo que yo quiero buscar, eso es lo que yo quiero conseguir, y tú llegas al púlpito acabando con tu pobre gente. Te voy a decir algo, pastor. Ese pastor con esa iglesia es de otro país, tiene otro nivel educacional, tiene otra preparación ministerial. Por esto, otros dones y talentos, con sus virtudes y defectos, con otros objetivos, propósitos y ministerios a desarrollar de parte de Dios, exclusivos para ese pastor y para esa iglesia. La iglesia de Brooklyn con el pastor David Acevedo, ¿cuál era la señal de diferencia de las otras iglesias? ¿Cuál era? La música. ¿Cuál era? El coro. Y tiene su forma. ¿Cuál es la diferencia con nuestra iglesia? Que aquí somos pisacayo y desarrollamos carácter de la vida cristiana. Carácter. No estoy diciendo que allá no lo hacen, pero cada pastor en su forma, en su estilo, va desarrollando ovejas en ciertas áreas. Hay iglesias que son teológicas completamente, hay iglesias que se dedican a la música, principalmente, hay iglesias que se convierten en ganadoras de alma en el buen sentido de la palabra. Hay iglesias que logran desarrollarse con una escuela básica, secundaria, y luego siguen con un college, porque Dios les dio esa gracia y esa capacidad. Pero yo no puedo estar imitando a los demás, yo soy como soy y somos como somos, porque tú vas a vivir frustrado toda la vida, traumatizado toda la vida por no poder alcanzar lo que el otro alcanzó y tú quieres alcanzar para ti y que Dios no tiene para ti. No solamente de otro país, otro nivel educacional, otra preparación ministerial con otros dones, talentos, objetivos. Esa iglesia tiene otra ubicación geográfica, vive en un campo rural, quizás trabajadores temporales, viven en una ciudad grande, viven en un distrito
industrial o plenamente residencial. En esto hemos de implicar que a lo mejor están cerca de la playa o de la montaña, mucho frío, mucho calor, nieve, todo eso se considera para nosotros desarrollar prácticas efectivas dentro de la iglesia. Pastor, entiende que esa iglesia con ese pastor es otro tipo de gente en lo cultural, en lo financiero, en lo educacional, intelectual, en lo accionar, dependiendo del tipo de ubicación geográfica y condiciones propias para cada geografía. Se lo coloco de esta manera: los 18 años que estuvimos en Manhattan, nunca hicimos ruta. Comenzamos a hacer ruta, pero me di cuenta que era un veneno para la gente. El que quiere venir a la iglesia, que venga en tren, en taxi o caminando. Y lo forzamos. Y por 18 años nunca se hizo ruta. Y la iglesia, todos llegaban en taxi, en tren, en guagua o caminando, porque ese sector ofrece todas esas facilidades. No íbamos a rentar un lugar para parquear los vanes y nada de eso. No podíamos y no teníamos. Entonces nos acomodamos a esas circunstancias. Pero llegamos aquí a Yonkers. Y aquí es distinto. Aquí no hay buses, aquí no hay trenes. No pueden venir caminando. Excepto aquel hermano Odalí, que no tiene excusa para llegar tarde porque vive aquí al ladito. Perdóname, hermano, que se le salga, pero ya te lo dije ya. Escúchame, pero aquí tuvimos que cambiar la forma, porque son dos lugares distintos. Estando a 15 minutos de distancia es completamente distinto. Yo no puedo incrementar las mismas prácticas que teníamos allá en Manhattan. Y volviéndonos para Manhattan, no puedo incrementar las prácticas que tenemos aquí, porque es diferente. Y los pastores no se dan cuenta. Porque la envidia los ciega, porque la avaricia los ciega, porque la dureza los ciega. ¿Entiendes lo que estamos tratando de decir? Esto es serio, hermano, es serio. Por lo tanto, entienda y acepte algo, por favor. El otro pastor tiene otra entrada financiera, otro tipo de gente que da de otra manera. Quizás las cosas son más económicas allá y esto les permite comprar más, tener un templo más grande al que usted tiene, y quizás alcanzar una academia cristiana, campo de fútbol. Es una ciudad que tiene mucho terreno. Por lo tanto, es otro tipo de facilidades, estructuras, infraestructuras, edificios y comodidades. Ellos tienen un santuario para dormir. Tú apenas tienes un salón para 80 personas, 120 personas. Ellos tendrán un gran parqueo y tú tienes un grande parqueo en la calle, se encuentra un espacio. Ellos tienen gimnasio. Si tú quieres gimnasio, camina de acá a la iglesia que tiene ya la gimnasia, porque aquí no podemos tener gimnasio. Ellos tienen colegio, hasta cementerio tienen algunas iglesias. Sí, hasta cementerio tienen. Yo viajo para el sur, esas iglesias tienen cementerios. Academia cristiana. Usted tendrá solo quizás para alquilar, vive en una ciudad muy cara o vive en una ciudad muy pobre, y el tipo de gente que tiene a lo mejor es pobre, es humilde, clase obrera, apenas le alcanza para un van y hay que vivir pagando multas. Aunque el evangelio es el mismo, creo yo, sin hacer violencia a principios y verdades bíblicas, creo yo, seré correcto decir otro tipo de reacción al momento de la predicación, al momento del llamado a servir, al momento del llamado a adorar, al momento del llamado a congregarse. Hechos capítulo 13, busque allí. Al momento del llamado de consagrarse, al momento del llamado de dar, de ofrecer recursos, ¿serán diferentes? ¡Claro que son diferentes! ¿Es el mismo Dios? Sí. ¿Es el mismo Evangelio? Sí. ¿Es la misma Biblia? Sí. Pero todo lo demás cambia.
Pastor Jerry estaba con un pastor que, según recuerdo, me decía Pastor Jerry, en su primera iglesia, ese pastor venía de Texas, Longview, Texas, right? Y allá, y ese pastor que está aquí en Nueva York, que venía de Texas, quería hacer exactamente 100% lo que su pastor hacía allá. Y es más, no me recuerdo, Pastor Jerry, creo que tú me dijiste que ese pastor tuyo aquí predicaba el tema anterior del pastor y lo predicaba el domingo siguiente. No, ok, no. Entonces fue otro pastor que yo escuché que predicaba el tema de su pastor, el del domingo anterior, lo predicaba al siguiente, porque hacía todo exactamente igual. Pero son otros estados, son otros climas, es otro tipo de gente. El pastor tiene otra capacidad, tiene otras virtudes. A mí me enseñaron en el seminario que si yo quería tener éxito, o parte de éxito, en el buen sentido de la palabra, en el ministerio, dice que lo mejor es desarrollar una predicación, un estilo de predicación con temas que alcancen a toda la congregación, porque así tienes el 50% de tu ministerio ganado, el otro 50% lo haces visitando. Pero aquel pastor que no tiene una retórica fuerte, que no tiene ese don, pero tendrá otro, no estoy descalificando ni menospreciando, pero aquel pastor que no tiene esa capacidad de agarrar la Biblia y enseñar carácter, esto es lo que Dios dice, si no lo tienes del púlpito, va a tener que visitar casa por casa, familia por familia, para educarlos y para disciplinarlos. En cambio, yo agarro el púlpito y te tiro 2, 3 bombazos por ahí. Y ya el 50% del trabajo está hecho. Cada pastor es distinto. Y viene un pastor, por ejemplo, Pastor Jerry es dinámico para los que yo estoy pensando en este momento. Y viene un pastor que apenas habla y parece que está completamente deprimido para enseñar y apenas levanta la voz porque tú sabes que la gente se ofende y hay que hablar despacito porque tú sabes, y bien parsimónico y muy cuidadoso de todo lo que hace y de todo lo que dice, y apenas se sale del púlpito y se le ocurre pretender incrementar a su iglesia lo que hace una iglesia con un pastor loco. Está equivocado, porque ese hombre nos va a volver loco. ¿Entiendo lo que estoy tratando de decir? ¡Tontos! No hay tutú, no hay, porque la envidia, porque la avaricia, porque el descontento ha causado tal impacto en su vida que con el pecado de la comparación no piensan. Y tienen vidas y ministerios infructuosos. Hechos capítulo 13, 1 y 2, miren lo que dice Hechos 13, 1 y 2, para que entendamos una idea. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vea el tipo de iglesia que encontramos aquí, la segunda iglesia cristiana de Antioquía. Mire la capacidad que tenía, mire los dones que tenía, mire las virtudes que habían en estos hombres de Dios. Ahora, vaya a Hechos 15, versículo 4. Mire la iglesia, la primera iglesia cristiana en Jerusalén, ¿qué tenía? Hablando de Pablo y de Bernabé, que habían viajado de la segunda iglesia cristiana de Antioquía, habían viajado a Jerusalén, a la primera iglesia, y dice Hechos 15:4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahí tenemos otro tipo de iglesia, con otras capacidades. Yo no creo que la iglesia
de Jerusalén y sus líderes tuvieron envidia de la iglesia de Antioquía porque tenían diferentes capacidades y dones. La iglesia de Jerusalén eran todos judíos. La iglesia de Antioquía, la mayoría eran gentiles. Hermano, logra entender lo que estamos tratando de transmitir con esta tonta y nefasta idea de cada vez que salimos a visitar iglesias, traemos nuevas ideas porque la mía no trabaja, porque la mía no funciona. No, tú eres el que no funciona, pastor, no es tu iglesia. Pastor, no viva preocupado por lo que no tiene, porque despreciará, desamparará y no cuidará lo que tiene. Ningún pastor puede pretender que su iglesia sea igual a la del pastor que está al otro lado del monte, al otro lado de la ciudad. En Chile dicen, con estos bueyes tengo que arar y no hay más. ¿Escuchó bien? Con estos bueyes tengo que arar. O como dicen en Chile, con estas uñas me rasco. No ando buscando uña ajena para que me rasquen. Yo resuelvo mis problemas. Y aquí, con lo que tenemos, vamos a resolver. Porque yo no soy capaz de menospreciar a ninguno de ustedes. Pero los voy a menospreciar si los comparo con la iglesia que han crecido mucho y que compran mucho. Entonces puedo tener esa tendencia de menospreciarlo. Por eso no me interesa andar mirando ministerio e iglesia. ¿Para qué? Para yo llegar aquí y castigarte y fustigarte y herirte y dañarte. No viva preocupado por lo que no tiene, porque despreciará, desamparará y no cuidará lo que tiene. Y eso pasa. Y terminará perdiendo sus lindas ovejitas por desampararla, porque usted está preocupado por las lindas que hay allá y las que usted tiene no son lindas. Y comienza a desampararlas. Por lo tanto, no venga con la excusa barata de pararse en el púlpito y decir, ustedes son unos perversos, ustedes son unos inútiles, ustedes no sirven para nada. Y no venga con la tonta excusa de que el otro pastor me está robando ovejas, porque los pastores no roban ovejas. Las ovejas salen cuando están descontentas y cuando están tristes. Nadie roba ovejas. Pero esa es la excusa que tienen del púlpito. Y se paran en el púlpito y cuando se van algunos porque están heridos, porque están dañados, se paran en el púlpito a mencionar nombre con apellido y son herejes y son gente mala y ellos son los malos. Pastor, mírate a ti primero. Mírate a ti primero. Nunca este pastor se ha parado. Nunca a descalificar a los que se van. Nos quedamos callados. Si ellos pueden crecer en otra iglesia, gloria sea el nombre del Señor. Si yo no los pude alimentar, si yo no los pude cuidar como debía haber sido, tienen derecho a irse para que como ovejas busquen otro rumbo y puedan comer pasto fresco. Eso es lo que yo creo. Porque yo no fui capaz de cuidarlos, de alimentarlos, de desarrollarlos. Entonces está bien que se vayan. Nunca yo me he parado a descalificar, nunca. Pero estos pastores llegan de otras iglesias y mire, comparando su propia iglesia, no viva obsesionado por alcanzar desesperadamente lo que no tiene, porque la otra iglesia lo tiene, porque soñará, se obsesionará, e inventará e invertirá en castillos en el aire y terminará haciéndolo mal hecho, descuidando lo poco y hermoso que tiene, lo cual Dios se lo proveyó. Óyeme, si esta iglesia no comenzó con 80 personas, esta iglesia comenzó con 7 en un apartamento. Recuerdo que invité a un pastor de allá de Miami, a mi amigo Luis Pierre Dominici, chileno argentino, buena gente que es.
y lo invité a la conferencia que había ahí en Brooklyn, y entonces cuando ya se iba, estuve conversando con él para animarlo, para alentarlo para que llegara a Miami y comenzara con el grupito que tenía, una iglesia, y que sea de verdad un pastor. Y yo lo animaba y yo estaba contento por todo lo que se había enseñado. Me dijo, Che, para vos es fácil lo que dice porque tienes un montón de gente que sale a predicar y un montón de gente que hacen esto y un montón de gente que hace esto otro. Mire cómo empezó a comparar. Le dije, vos sos tonto, le dije. ¿Tú no te das cuenta que esa gente, ninguno llegó ganando alma, y ninguno llegó siendo maestro, y ninguno llegó ofrendando, y ninguno llegó diezmando? Eres tú como pastor y yo como pastor que educamos a esta gente. Vete a Miami y educa a tu gente, pastor. Porque esta gente que están en mi iglesia, que yo pastoreo, fueron enseñados porque llegaron sin saber nada. Y Dios usó nuestro ministerio para enseñarle, váyase a Miami y enseñe a su gente. Y si no le enseñe, no critiques. Nunca más supe de él. Nunca más. Y creo que ya no está en ninguna parte allá. Un buen muchacho. Yo estudié con él todos los años en el seminario allá en Miami. No permita que el pecado de la comparación destruya su paz, su llamado, su ministerio, su vida, motivado por el celo, la envidia, avaricias tontas, deseos desenfrenados, con egoísmo, con orgullo, soberbia y altanería, con deseo de ser famoso, de que le den reconocimiento, invitado, elogiado. Aquí vino un pastor hace años atrás conmigo. Me dijo, Walco, yo traigo pastores porque yo quiero que después me inviten para allá. Dije, hermano, ¿y qué me interesa a mí andar predicando allá? Yo traigo pastores para que edifiquen la iglesia, y lo que menos pienso es estar pensando en que después me van a invitar allá. No, es que tú sabes que son iglesias grandes, iglesias poderosas, y uno se para en el púlpito y hay 500, 1000, 2000 personas. Tonto, esa no es la verdad, ese no es lo que hay que entender. Pero invitaba a pastores para que después invitaran. Y luego en esa conversación me dijo, por eso yo quiero que tú vengas aquí y prediques para que te escuchen predicar, porque si te invitan para allá, no me importa que me inviten y no voy a predicar a tu iglesia porque no me interesa hacer un show y que me vean. Yo no entiendo la mentalidad, no entiendo. Fama, reconocimiento, ser invitado, ser elogiado. ¿Qué me importa a mí eso? Hermano, yo no vivo de su aplauso. A mí no me interesa su aplauso. Entre menos a mí me aplaude, es mejor para mí. Porque los aplausos me hacen daño. Puedo pensar que soy yo. Lo único diga amén. Amén, y ore por el pastor o por los pastores. No, es que vamos a hacer una conferencia para 800 gente. Pastor, pero si en el local caben 120, ¿dónde quieren meter 800? Y los hoteles son caros aquí, pastor. Y las casas de los hermanos apenas caben, viven como sardinas. ¿Dónde los vamos a meter? Pues ¿sabe por qué? Porque tienen cucarachas en la cabeza y fantasías. Porque hay que enseñar en grande. Y todo el mundo tiene que saber lo que yo estoy haciendo. Hermano, entre menos la gente sabe de lo que yo estoy haciendo, es mucho mejor para nosotros. Porque yo no quiero convertir esta iglesia en una embajada y andar corriendo buscando gente al aeropuerto y traerlos para acá y que se vayan y pasearlos en Manhattan. Porque se meten porque quieren que esta iglesia se convierta en una embajada. Y yo no lo voy a hacer. No tengo tiempo para eso. No tengo. Tontos que andan preocupándose
por la gente y anda paseando a la gente y comprometiéndose con la gente. Yo no. Yo quiero vivir tranquilo. Ya yo tengo 60 años. Bueno, 59 y medio. 59 y fracción. Ya está bien. Ya, bebita, ya, 59 2 meses. Ya, suficiente, ya. Porque ella me dice que no tengo 60. Y yo voy a meterme en problemas, en camisa de 11 varas, trayendo gente y corriendo para allá y para acá, y poner a todas las ovejitas locas corriendo cuando tienen una vida loca allá aquí, y más encima la iglesia más los aloca. No, señor, aquí no, aquí no, aquí no. Entre paréntesis, el viernes yo me comprometí de ir a buscar a Andreita, a Shashi y a Joseph, para que el viernes vinieran para acá, para que el hermano Rosalío no fuera allá tras mano a buscarlos a ellos y no fuese tan difícil la ruta. A mí se me olvidó. Y a las 11 de la noche me llamó la pobre Sofi, pastor, con esa dulzura, pastor, ¿es usted o el hermano Rosalío que van a recoger a mis hijos? Ni yo ni el hermano Rosalío, porque son 11:30. Se me olvidó, hermana, perdóname. Y dile a los muchachos que me perdonen. Y públicamente les pido que me perdonen. Porque a mí se me olvidó, porque estaba haciendo 1000 cosas aquí. Y por no molestar a Rosalío, no se lo dije que lo fuera a buscar. Pero yo creí que iba a poder y no pude. Porque si yo puedo hacer las cosas, no tengo por qué andar molestando a otro. Yo molesto cuando yo no puedo. Cuando yo no alcanzo. Y creí que iba a poder. Y a última hora estaba lavando todos los vanes. Que tuve que levantar a Rosalío porque teníamos bloqueado todo esto aquí y necesitaba un chofer que me ayudara a mover los carros. Yo no me gusta perturbar tu tranquilidad. Tú haces lo que corresponde y estamos agradecidos a Dios por eso. No permita que el pecado de la comparación destruya su iglesia. Porque usted, al ver que su iglesia no alcanza ser igual a la otra, tener igual a la otra, comprar igual a la otra, trabajar igual a la otra, cantar igual a la otra, ofrendar igual a la otra, visitar, evangelizar, bautizar igual que la otra, usted en su descontento, oiga bien, en su descontento y frustración y amargura, y repito, cada vez que usted llegue a su iglesia, que llegue de esas iglesias que en apariencia se ven más fructíferas, se ven más grandes, se ven más saludables, al usted llegar a la iglesia suya, al predicar en su llegada, en su púlpito, cuando usted se para en su iglesia, su retórica no será solo hablar de cambios, de alcances numéricos y edificios nuevos, soñando castillos en el aire. Lo peor será cuando ese hablar que usted tiene, ese saludar que usted tiene, se convierte solo en queja, en ofensa y de negativos comentarios, acusándole que ustedes no dan, ustedes no trabajan, ustedes son unos vagos, ustedes no aman a Dios, ustedes no hacen nada, ustedes son vagos, son flojos, son ineptos. Voy a hacer cambio, voy a quitar a fulano, y del púlpito, fulano, nunca más usted va a hacer esto, fulano, usted no va a ser mengano, usted no va a ser más maestro, sálgase de eso, usted va a ser maestro. Y hacen cambios ahí a la loca. ¿Por qué? Porque están frustrados, porque están amargados, porque no alcanzan los números que quieren. Tonto, tú tienes que buscar la voluntad de Dios para tu vida y para tu iglesia, y no puedes pretender buscar tu voluntad para la iglesia, porque la iglesia se le va a morir. Porque están buscando la voluntad de ellos para su iglesia y no la voluntad de Dios. Porque si ha llenado su cabeza, su cerebro, yo no sé de qué. ¿Cómo se puede decir eso? Tienen globos en el cerebro, inflados, globos de colores que brillan. Yo no puedo entender esa mentalidad. De esa manera va a ir desanimando, desalentando, frenando, obstaculizando y destruyendo cualquier esfuerzo lindo, cualquier deseo hermoso, cualquier iniciativa hermosa, linda de parte de su iglesia.
Y cada vez que su iglesia pretende levantarse, usted viene con su desenfreno, y usted viene con su amargura, y usted viene porque la iglesia no da lo que usted quiere que den, y no bautizan lo que usted quiere que se bauticen. Claro, tú eres el dueño de la iglesia. Y cada vez que la iglesia se levantan para hacer algo lindo, el pastor los aplasta con su retórica negativa, con su predicación tóxica, con su predicación venenosa que desalienta a las ovejas. Al principio, yo reconozco que me frustré muchas veces porque no entendía cosas. Hermano, y todos los pastores comenzamos con ese ímpetu, y cuando nos vemos que la gente responde, nos ofuscamos y nos frustramos. Pero óyeme, pero eso tiene que pasar, porque tú tienes que sembrar, porque el que siembra recoge, el que no siembra nunca va a recoger. Tiene que sembrar en las ovejas, y tienes que exhortarlo, y tienes que discipularlo, y tienes que jalarle la oreja, y tienes que decirle: así no se hace, hermano, en amor, y dedicarte a las ovejas, y van a responder, y van a dar el fruto que tú esperas, que Dios se lo va a dar. Pero del púlpito, con regaño, ofendiendo, insultando, no vas a conseguir nada. Porque cada vez que miras, llegas de otra iglesia y miras que tu iglesia no es la otra iglesia. Ay, mi madre, pobre infeliz, pobre ovejitas. Contentos se ponen las pilas. Vamos a hacer esto especial para que el pastor esté contento. Y llega el pastor de otra iglesia con sus ideas en su cabeza y destruye todo lo que la pobre gente quiere hacer. Sus ovejas jamás podrán lograr, óyeme bien, sus ovejas jamás podrán lograr lo que las ovejas de la otra iglesia están logrando, porque son esas ovejas, porque son ese pastor, porque es esa iglesia. La iglesia que yo tengo es diferente, con ovejas diferentes, con dones diferentes, con capacidades diferentes, y no logramos entender a algunos pastores. Y herimos a las ovejas, frustramos a las ovejas. Y entonces los hermanos tratan de corregirle y tratan de explicarle cómo son las cosas, y los hermanos tratan de que el pastor abra su cabeza. Pero claro, es el pastor el que no quiere entender y se para del púlpito diciendo: aquí hay unos que son unos rebeldes, que no quieren obedecer a Dios porque yo les digo lo que hagan, y no quieren, y siguen dañando a la gente. Este tema que estoy predicando, esta serie, fue una conversación que yo tuve con un hermano que me dio una idea, y ya. ¿Y cuál es el problema de yo escuchar ideas, sugerencias de hermano? Si conviene, se acepta. Si no conviene, no se acepta. Ahora, no es que el hermano me dijo: mira, yo quiero que prediques sobre esta serie, sino una conversación. Y por dentro, la cabecita loca de Huayco estaba así, tipo Caleb, loco, funcionando. Pero hay pastores que se le acercan buenos hermanos para tratar de darles algunas ideas, claridad de lo que quieren hacer, y se paran del púlpito y los atacan de que son soberbios, de que son rebeldes, de que son desobedientes. No, mi hermano, no vamos a llegar a ninguna parte con eso, porque están en contra del hombre de Dios. Por lo tanto, se les castiga, se les fustiga, se les amenaza y se les corta su ánimo. Y el Señor que te dio esa iglesia para pastorear nunca va a funcionar. Usted, pastor,
que hace esto vive una tonta irrealidad. Es un necio que tiene razones y propósitos equivocados. Usted ha dejado de buscar la voluntad de Dios para su iglesia, buscando e imponiendo su propia voluntad. Usted tiene problemas. Usted no ha permitido que sus ovejas crezcan y se desarrollen. Pastor, no pretenda ser lo que a lo mejor Dios no quiere que sea. Por favor, capten estos pensamientos. No pretenda ser lo que a lo mejor Dios no quiere que sea. No pretenda ser lo que a lo mejor Dios no quiere que tenga. No pretenda ser lo que a lo mejor Dios no quiere que alcance. Porque aún no ha madurado para darle todo lo que desea. Porque aún no merece que Dios le otorgue dichos deseos, porque usted no entiende todavía, porque quizás Dios no le ha concedido todo lo que usted desea, porque sin haber conseguido lo que usted desea, usted es un orgulloso, usted es un soberbio, usted es un altanero y maltratador de las ovejas. Imagínate si Dios te da lo que desea, vas a ser peor. Y Dios dice, no te voy a dar lo que tú deseas, porque sin darte lo que tú deseas, mira cómo eres con la gente. Imagínate si yo te lo doy. ¡Ay, mi madre! No, hermano. Tengamos cuidado con nuestros deseos. Y Dios no nos concede nuestros deseos porque nos hace mal. Porque no nos conviene. Pastor, no pretenda hacer lo que a lo mejor su espiritualidad no se lo permite. No pretenda hacer lo que a lo mejor su capacidad no se lo permite. Lo que a lo mejor su intelectualidad no se lo permite. Lo que a lo mejor su educación no se lo permite. Lo que a lo mejor su llamado no se lo permite. No pretenda hacer lo que a lo mejor su carácter, su forma de ser, su forma de presidir, de pastorear, no se lo permite. No pretenda hacer lo que a lo mejor su tonto y cochino orgullo no se lo permite. Y que si no lo deja fuera, será el mismo orgullo que te deja fuera a ti. Sálgase, le voy a dar un consejo, sálgase de esa tonta carrera, de la tonta y carnal comparación. En cambio, ¿por qué mejor no luchar para alcanzar, ser, tener y hacer lo que Dios quiere que ustedes sean, puedan y tengan y hagan en su propia iglesia? ¿Por qué en vez de estar enfocado en ser igual a la otra iglesia, por qué no alcanzan las metas que Dios tiene para tu vida en tu iglesia? Y lo terrible, Pastor Jerry, que se enfocan en lo que es otra iglesia y no alcanzan lo que Dios tiene para ellos y tampoco alcanzan lo que tiene el otro y se quedan sin nada. Sin nada. Gloria sea el nombre del Señor, que nuestra iglesia no se compara con nadie. Dios bendiga a todas las iglesias. No andamos imitando a nadie, somos independientes y hemos logrado alcanzar una identidad propia como iglesia. Y hemos alcanzado todo lo que hemos alcanzado por la gloria de Dios. Pero estos pastores no logran alcanzar lo que desean, que viene de otra iglesia. Y por tratar de alcanzar lo que ven en otra iglesia, no logran desarrollar su propia iglesia. Dalí, ¿cuántos recuerdan a Dalí? Yo sí, ¿tú te recuerdas de Dalí? Un día hubo un grupo grande que se fueron para la Florida y para Georgia. Varias familias. Y entre ellos todos eran ganadores de alma y todos eran diezmadores y todos servían al Señor en diferentes capacidades. Se fueron como 5 o 6 familias, un grueso grande. Se fue Genaro, se fue Daniel, se fue Camilo, se fue Marlon, Alfredo, un grupo grande se fueron. Y Dalí me dijo, Gabriel, ¿se recuerdan ese tono que tenía? Gabriel, ¿y qué vas a hacer ahora que toda esta gente se fue? Y lo quedé mirando al cerebro de Charlito, que no entendía. Le dije, hermano, mira, antes de que todo ese grupo llegara a la iglesia, ya funcionábamos como iglesia. Y damos gracias a Dios que después llegaron y fortalecieron la iglesia. Ahora que se fueron, seguimos siendo iglesia y seguimos haciendo lo mismo. Y Dios va a traer nueva gente, nuevos hermanos con nuevas capacidades para llenar todos esos huecos.
y no pasaron 6 meses y los huecos comenzaron a llenarse de gente que llegó y de gente que estaba en la iglesia, que por estar ellos brillaron primero, entonces salieron ellos y tuvimos que levantar a varios de los que estaban ya en la iglesia, porque ya estaban siendo preparados. Y así la iglesia, nuestra iglesia, ha funcionado los 29 años que tenemos. Van y vienen, porque esta iglesia no es de Huayco. Soy el mayordomo para cuidarla. Esta iglesia es de Cristo, es de Dios. ¿Por qué mejor no luchar para alcanzar lo que Dios quiere que alcancen? Porque por esa tonta idea no alcanza lo que viene de afuera. Viene un pastor de afuera y te lava el cerebro y tú vas a hacer esto y vas a hacer esto otro y vas a hacer aquí, y el pastor queda loco con todas las ideas y no piensa que es otra geografía, otro pastor o otra gente, y mete toda esa idea y se convierte todo en un fracaso porque estás preocupado por lo que otro pastor te dijo en vez de preocuparte por lo que Dios quiere hacer con tu iglesia. Repito, mientras usted siga luchando, invirtiendo tiempo, invirtiendo recursos, dinero, por tratar de ser lo que todavía no es lo que Dios quiere que usted sea, por tratar de alcanzar lo que Dios quiere que tú no seas, tampoco vas a ser lo que Dios quiere que seas. Voy a repetir esta idea. ¿Por qué muchas ovejas no logran alcanzar las metas como parte de la congregación para sus vidas? 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo le dice a Timoteo, cuando fui a Macedonia, ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación. Y como dice Tito 1:3, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese las deficiencias y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Lo que estoy tratando de leer es esto: si nosotros no nos preocupamos por la oveja, y no los amamos, y no los entendemos, y no los escuchamos, y no los cuidamos, y no los alimentamos, no van a poder dar lo que tú quieres que den, pastor. Pero quiero que entiendan, aún haciendo un trabajo maravilloso con tu oveja, tú no puedes pretender que se comporten como las ovejas del pastor de la esquina. Son ovejas de esta iglesia. Y en esta iglesia van a alcanzar su objetivo que Dios tiene para ellos. No tu objetivo, pastorcito, los objetivos de Dios para ellos. ¿Me explico? No podemos arar nuestro campo con ovejas extrañas, con ideas extrañas. Pero claro, tú no tienes tiempo para discipular a tus ovejas, porque andas predicando y resolviendo todos los problemas a todas las iglesias, porque tú eres el don de Dios para la humanidad. Y tú tienes una prédica que va a convencer, y que donde tú vas, todo el mundo te va a decir, yes sir, y se van a rendir a tus pies. Eso es lo que tú quieres. Mientras que tú tienes botada tu familia, tu iglesia. Y por eso que se pierden los pastores, por eso que se pierden los matrimonios de muchos de estos pastores, y se pierden los hijos porque los hijos no quieren saber de ellos, y las iglesias se les desintegra. Termino con Hechos capítulo 20. Pastores fracasados que no logran buscar la voluntad de Dios para sus propias iglesias y andan buscando la voluntad de Dios de otras iglesias para su iglesia. Eso es un fracaso. Hechos capítulo 20. Leo desde el versículo 25 en adelante y oramos. El apóstol Pablo, despidiéndose de los hermanos que mandó a buscar ancianos y pastores, Hechos 20, 25. Y ahora he aquí,
Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, cuidar, alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ni es tu iglesia, ni son tus ovejas, es la iglesia del Señor y son las ovejas del Señor ganadas por la sangre del Señor. Versículo 28, vuelvo a leer. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hubo entonces gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera porque la palabra que dijo de que no verían más su rostro, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. El apóstol Pablo vivía preocupado por tantas iglesias que en el Señor Dios le había permitido levantar. Y yo que apenas tengo una, ¿no es verdad? Una. Y tengo más que suficiente. Puesto en pie. Padre, gracias por permitirnos aprender, enseñar, instruir, advertir, alimentar, corregir y, si fuera necesario, reprender en la exposición de tu palabra. Bendice cada hermano, cada hermana, cada matrimonio, cada familia, que esta iglesia aprenda, que esta iglesia entienda que aquí somos autónomos y que Dios tiene un plan con nosotros como iglesia en este lugar. Y aquí tenemos que desarrollarnos y no tenemos que andar buscando nada en ninguna parte. Aquí es donde Dios obra, trabaja, funciona y levanta a su pueblo para la gloria de Él. Bendiga este tiempo y su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.